Bueno, todos los que tenemos a nuestros amiguitos en casa, eh, evidentemente sabemos de una u otra manera que no es inocua la relación que tenemos con ellos, ¿cierto? Desde el punto de vista microbiológico, hay muchos organismos virales, parasitarios, bacterianos, que están jugando un papel importante en el rol de la interacción con los animales. Sin duda alguna, la transmisión de esas infecciones, que es lo que nosotros reconocemos como zoonosis, ¿cierto? Lo que ellos puedan transmitirnos a nosotros, pues va a condicionar muchas de las cosas que realmente es en lo que enfocamos como bioseguridad. Porque si nosotros nos encargamos de la seguridad de ellos como animales, nosotros también debemos encargarnos de la salud de nuestros pacientes, porque además de que están enfermos, ¿cierto? No podemos someterlos a un riesgo adicional. ¿Ahí estamos claros? Perfecto. Listo. Ahora, como sabemos que no es inocuo, pues también sabemos que esto no es nuevo. No es nuevo. Entonces las primeras preguntas y cuestionamientos eran, oiga, ¿será que si la visita de nuestras mascotas la probamos va a generar un impacto sobre las infecciones en nuestro hospital? Y esto viene siendo comentado de años y años y años atrás. Y les pongo un ejemplo de este paper de 1994 de una de las revistas que tiene, mejor dicho, más publicaciones en términos de críticas a cualquier intervención que pueda aumentar el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que es la American Journal of Infection Control. Nada más y nada menos que el punto de divulgación de la CDC. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en este paper que es bien viejito, vemos que cuando ellos se pusieron a analizar todos estos programas, en uno de esos programas dijeron, oiga, miren, en este programa, en 2 años, no hemos visto ningún incremento ni ningún impacto sobre las infecciones en nuestros pacientes. Entonces, esto fue un boom porque el organismo de divulgación de la CDC llega y dice esto y dice, entonces ahí todo el mundo, uy, si la CDC lo dijo, pues estamos todos en el mismo punto. Pero ahora, lo que sí debe quedar muy claro desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista asistencial y de seguridad del paciente, es que además de que es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, debe ser un trabajo articulado. ¿Qué significa que sea un trabajo articulado? Que no solo tenemos que tener en cuenta todo lo que ya nos mencionó Jonathan, que por cierto no soy hermano de Jonathan, eh, no tengo conflicto de interés. Debemos tener en cuenta la persona que interactúa con nuestra mascota, el paciente, todo el staff, toda la gente que está detrás de esto, pero también debe estar todo alineado con las políticas institucionales de cada hospital, pero también debe estar enmarcado esto en un protocolo, en un proceso claramente descrito. Eso quiere decir que si nosotros tenemos este escenario y en cualquiera de estos hay un punto que falla, ahí ya vamos a empezar a atentar contra la seguridad del paciente. ¿Vale? Ahora, muy bien. Cuando nosotros nos hablan de cuáles son esas estrategias y herramientas que debemos tener para lograr generar una inmersión e incluir nuestro proyecto de traer a nuestras mascotas al hospital, necesitamos stakeholders, necesitamos aliados, necesitamos que todos trabajen en equipo. Y aquí están todos los stakeholders, los leadership team. Entonces, las trabajadoras sociales, los psicólogos, los terapeutas, todos somos leadership team. Pero además de eso, debemos hablar con los de seguridad, con relación del paciente, con los médicos, con todas las organizaciones fuera del hospital, con el servicio de voluntariado. ¿Dónde están aquí mis voluntarias del hospital? Eso, excelente. Miren, ¿sí ven? Stakeholders. Los voluntarios son stakeholders. ¿Vale? Pero dentro de los stakeholders aparece la piedra en el zapato. Ay, perdón.
El control de infecciones, diré, no, Piedra, el control de infecciones. Y es importante ese stakeholder porque la identificación de todas estas intervenciones que generan un riesgo de infección para los pacientes, las familias e inclusive para nosotros como parte del staff deben ser discutidas para llevar a cabo la implementación, ¿vale? Entonces, cuando uno lo ponen a hablar con eso, entonces le toca a uno ponerse a estudiar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 5 organizaciones. American Journal of Infection Control, el control americano de veterinaria, el control de infecciones, el control internacional, el control del control del control del control. Tenemos claras muchas de las recomendaciones que debemos tener y de pronto más adelante ampliamos este tema de todo lo que debemos tener en cuenta para nuestras mascotas, pero hay un punto muy importante y son algunas recomendaciones de práctica básica, elemental de bioseguridad. Y aquí ya comienza a tejerse un poco el tema. ¿Cuáles son esas? Efectivamente, higiene de manos. ¿Quiénes aquí no se higienizaron las manos cuando llegaron al hospital? ¿Todos se las higienizaron? ¿Sí? Excelente, listo. Vamos a darnos un aplauso porque estamos llevando a cabo una de las metas internacionales de seguridad del paciente. Entonces, así como nosotros nos estamos cuidando para cuidarlos a ellos, también nosotros nos cuidamos si vamos a hacer este tipo de intervenciones. Ahora, ¿quiénes reconocen que ese lavado o esa higiene de manos o ese protocolo de bioseguridad debe convertirse en una política? ¿Quién no alzó la mano? El que no alzó la mano, cancelada la matrícula. Eso debe convertirse en una política, o sea que debe ser algo sin punto de discusión, ¿vale? Adicionalmente a eso, nosotros si tenemos algún accidente, pues debemos reportarlo, obviamente, ¿cierto? Debemos hacer el seguimiento de las visitas y hay otro punto importante que es el tiempo de las visitas. Entonces, no solo pensarlo también en el sentido de la mascota que se cansa también, sino que en la medida en que la mascota recorra más espacios durante el hospital, más trayectos, más lugares, diferentes zonas, pues la flora transitoria que tiene va a empezar a cambiar, ¿cierto? Entonces va a empezar a tener más problemas. Generalmente todos están de acuerdo que el tiempo de visita es 1 hora. Ahora, si me preguntan, no, pero es que es 1 hora porque después de 1 hora aumenta el riesgo de infección. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? No, ¿vale? Pero lo sabemos, lo hemos medido, lo tenemos así extremadamente claro. Tampoco lo sabemos específicamente, ¿cierto? Pero entonces, como esto busca un consenso, ¿cierto? Y la opinión de muchas instituciones, por eso la mayoría de protocolos que ustedes van a ver van al cabo de 1 hora. Ahora, obviamente, es importante tener en cuenta, y estas, a ver, por ejemplo, esta a mí me pareció muy interesante. Ay, perdón. Ups, ups, ups. Ay, ya no sirvió la lupita. Eso. Por eso digo, barreras de protección. ¿Listo? Miren que unas tienen en cuenta las barreras de protección. Entonces, muchas veces no es el tema de solo exponerlo al microorganismo, sino también es de proteger esas áreas sensibles de contaminación. O sea que también se puede convertir en una estrategia de bioseguridad. Y obviamente el uso de rutina de limpieza y desinfección después de la visita. Entonces aquí vamos a decir que estos son los mínimos dentro de nuestro proceso de bioseguridad. Ahora, si seguimos entrenándonos y leyendo, hay unas áreas de exclusión dentro de los hospitales en donde todos los que tienen protocolos implementados se van a dar cuenta que hay problemas. Pacientes que están en aislamiento, ¿cierto? Pacientes inmunocomprometidos, pues suena lógico. Pacientes con alergias a los animales, pues si es alérgico al animal, pues difícil, ¿cierto? Pacientes que le tienen fobia a los animales,
pues, hombre, ¿cierto? Heridas abiertas, suena también como lógico, y pacientes con desórdenes psiquiátricos. Entonces vean que estos son algunos criterios de exclusión que si nosotros nos vamos a todas esas políticas que hay, uno diría, no, es que esto tiene que estar en el 100% de todos los protocolos. Y miren que no todos tienen incluido esto dentro de su protocolo, ¿vale? Entonces empezamos a reforzar aún más que todos estos tipos de exclusión que puedan poner en riesgo la bioseguridad deben estar incluidos y registrados en el protocolo que nosotros tengamos. Ahora, otro punto, facilidad para entrar a ciertas áreas. Entonces ahorita me van a decir, no, mire, usted que es intensivista y vea, el 73% de todos estos encuestados con protocolos de ingreso de mascotas, en el 73% ni nadie entra a la unidad de cuidado intensivo. Área vetada para la visita de los animales. ¿Sí? Entonces empieza uno a cuestionarse en términos de cómo es este tipo de restricciones. Pero hay otras áreas importantes acá. Salas de cirugía, cocina, farmacia, salas de recuperación anestésica, la central de esterilización, pues unas suenan un poco lógicas, otras realmente pareciera que es como algo arbitrario. Entonces, en ese orden de ideas, oye, como cómo empezamos a hacer eso, y entonces vean, a manchas en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, siguiente mensaje. ¿Es imposible? No, no es imposible, ¿sí? Pero requiere que todos los stakeholders y todas las políticas institucionales y todas las condiciones de bioseguridad estén descritas y las llevemos a cabo dentro de nuestro protocolo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, miren estos criterios de exclusión de la visita en la UCI. Nosotros tenemos en cuenta el estado inmunológico del paciente, claramente el estado crítico en el que se encuentra el paciente o alguna otra condición que lo defina como inmunosuprimido sin tener una patología de base, me refiero a medidas farmacológicas o pacientes con condiciones oncológicas o de quimioterapia en sus primeras fases. Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes son muy juiciosos en términos de todas esas condiciones que puedan poner en riesgo la bioseguridad y ustedes hacen un checklist de eso, pues van a hacer una buena práctica, ¿vale? Hay muchas otras que ustedes pueden ver. Entonces, empieza a ver que nuestros amigos empiezan a dejar el bozal y la correa atrás, ponerse gorrito, tapabocas, fonendoscopio y se convierten en nuestros nuevos colegas, ¿vale? Ah, claro que sí. Ahí, la segunda. Ahí, con gusto. Listo. Entonces, ya para terminar, a mí me dejan hablar y yo sigo hablando, hablando, hablando. Para hacer ya cierre de este módulo, miren que todas las recomendaciones que nosotros podamos hacer encaminadas a reducir la transmisión de enfermedades zoonóticas o zoonosis, tiene 3 puntos fundamentales. 3 puntos fundamentales. ¿Cuáles son? La higiene personal. Ya lo dijimos, eso es indiscutible. Pero también debemos tener en cuenta los tipos y edades de nuestras mascotas, ¿cierto? Es decir, debemos reconocer muy bien a nuestras mascotas, pero también la seguridad y la salud de nuestras mascotas, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo ultra extremista. Entonces, no, es que yo tengo este perrito de 5 meses que lo recogí hace 2 días en la calle y entonces por X razón me hospitalizaron, pero yo quiero a mi perrito. Uy, yo también lo quiero, pero no, no entro. ¿Sí? Entonces, son puntos importantes y primordiales que debemos empezar a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces, en ese mismo orden de ideas, eh, creo que los mensajes en términos de bioseguridad deben ser muy claros. Esto puede tener mucho de profundo, mucho de largo, de ancho, que se puede discutir en escenarios puntuales,
porque no va a ser lo mismo una consulta externa, una unidad de oncología, una unidad de cuidado intensivo, etcétera, etcétera. Cada condición dentro del protocolo debe tener ampliación o no de los criterios de inclusión o exclusión de la visita. Pero el gran mensaje entonces es que debemos tener en cuenta estas tres cosas: trabajar en equipo, pensando siempre en la seguridad del paciente, ¿cierto? Sin dejar a un lado todo lo que esto pueda beneficiarlo a él, ¿vale? Muchas gracias.